Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos ponernos en tus benditas manos, Señor. Te suplicamos que ahora, en este momento que ahora estamos reunidos, Padre, como iglesia, como tus hijos, nos bendigas a través del entendimiento, de la presentación y del entendimiento de la palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor, y solo lo vamos a hacer a través de ella. Así es que te suplicamos, Dios, que tu Santo Espíritu sea el Maestro. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que están conectados, Señor, y permite que ahora podamos aprender un poquito más de ti. Gracias, Dios. Ponemos todas nuestras preocupaciones en tus manos para poder tener una mente libre y poder aprender de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, amados hermanos, fíjense que Romanos capítulo 13, del versículo 1 hasta el 6, nos habla sobre la sujeción, mejor dicho, el sometimiento, ¿verdad? Porque sujeción implica a la par, pero sometimiento implica que nosotros tenemos autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Entonces habla de que sométase toda persona a las autoridades superiores, hablando principalmente al creyente. Le habla en general porque dice toda persona, pero la verdad es que Dios está hablando a su iglesia, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y la verdad es que no es fácil cuando de repente vemos que las autoridades hacen cosas injustas o independientemente cómo sean las autoridades, pero al hombre le es difícil obedecer. Entonces, Pablo les está diciendo, sujétense. Y fíjense que para Pablo no era fácil decir esto. ¿Por qué? Porque él era un judío. Entonces, Israel estaba bajo el dominio romano. Entonces, él tenía que poner en su mente, como buen judío, no quería estar subyugado a ningún imperio, a ninguna autoridad que no fuese la de Dios. Pero Pablo, como cristiano, logró entender que todas las autoridades vienen de Dios. Es decir, la autoridad viene del trono de Dios. Y todas las autoridades que ahora están puestas son puestas por Dios. Ahora dirá alguien, pero pastor, ¿y cuando las autoridades actúan mal? Sí, es como los creyentes que se portan mal, los creyentes que andan en adulterio, los creyentes que mienten, los creyentes que roban. Es igual, Dios en su momento los va a juzgar. Pero Dios es sabio, todopoderoso, que hace que aún el mal actuar de las autoridades se lo utiliza siempre para sus propósitos. Entonces, el creyente, su responsabilidad es sujetarse, mejor dicho, es someterse a las autoridades. Mire que a Pablo le costaba decir eso, pero él en el Señor lo hizo. Entonces nos manda a no tenerle temor a las autoridades porque Dios las ha puesto para contención del mal, ¿verdad? Para castigar al que hace lo malo. Entonces nos dice, si tú no quieres tenerle miedo a las autoridades, pues pórtate bien, haz el bien. Pero si haces el mal, témele porque es servidor de Dios. Y dice Pablo, y no en balde tiene la espada, ¿verdad? Entonces los cristianos, mis queridos hermanos, los cristianos estamos llamados a ser personas obedientes a las autoridades. Imagínense que estamos, creo que casi todo el mundo estamos en temporada de impuestos. Entonces muchos cristianos andan viendo cómo no pagan lo que les corresponde como parte de todo este sistema. Entonces buscan a las personas que les devuelven más dinero para no pagar lo que es correcto. Sin embargo, todos estamos delante de los ojos de Dios. E inclusive preparadores de impuestos, de declaraciones de impuestos que son creyentes y ayudan a otros creyentes a no hacer lo correcto. Yo les digo, a muchos no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero amados hermanos, Dios ha prometido bendecirnos y Dios nos ha puesto aquí como luz. Cuando nosotros nos apropiamos de lo que no es nuestro, nosotros no estamos confiando en el Señor. Y fíjense que los impuestos que nosotros pagamos, esto ya lo sabe usted, pagan todos los beneficios que nosotros tenemos por vivir en el país que nosotros vivamos.
Entonces, cuando nosotros restamos de lo que no es nuestra responsabilidad, pues entonces estamos, número uno, desconfiando del Señor, número dos, limitando la actividad del Estado o del gobierno para dar beneficios. Entonces, pastor, pero es que hay gobiernos que son corruptos. Usted tiene toda la razón, pero usted no puede hacer nada. Es hasta el momento en que Dios decide hacer un cambio, que los cambios se realizan, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo Pablo en el versículo 4, por ejemplo, dice que porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Entonces, luego pasa el versículo 5, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Primero dice, sométase, ¿verdad? Y luego dice, sujeto. O sea, yo acepto tu autoridad y cuando dice estoy sujeto, yo estoy donde tú dices que tengo que estar. Tengo que hacer lo que como autoridad tú dices que yo tengo que hacer. Entonces dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, que óigame, el castigo es evidente. Estamos en Romanos 13:5. El castigo es evidente. Si usted viola la ley, usted es infractor de la ley, por supuesto, va a tener el castigo de acuerdo a eso, sino también, dice Pablo, a causa de la conciencia. En otras palabras, nosotros tenemos una relación con el Señor que nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos en paz, y esto, el termómetro de nuestra relación con Dios, es la conciencia. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestra conciencia no nos acusa. Pero si estamos en contra de la voluntad de Dios, nuestra conciencia nos acusa. Pero cuando ya tenemos mucho tiempo de no hacer la voluntad de Dios y permanecemos ahí y somos indolentes a hacer la voluntad de Dios, es decir, no queremos hacer la voluntad de Dios y somos necios, nuestra conciencia se cauteriza y se vuelve insensible, y eso es lo peor que le puede pasar a un creyente. Y eso quiere decir que está bien lejos de Dios, porque, amados hermanos, si le guste o no, la obediencia a Dios es y ha sido una cualidad innata en los cristianos y es el corazón de la vida cristiana fiel. La obediencia a Dios. Si usted se llama creyente, usted tiene que ser alguien que obedece la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante que ame la palabra de Dios, para que usted tenga el conocimiento de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Entonces, al ignorar la palabra de Dios, ignoramos también sus mandatos, pero el ignorar sus mandatos no nos hace libre de ellos. Inclusive la ley del hombre dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ya una vez publicada la ley, ya tiene carácter forzoso para todas las personas. Entonces, igual la palabra de Dios, y más cuando Dios pone dentro de nosotros el querer y el hacer. Él nos motiva a hacer las cosas. Entonces, amados hermanos, dice que es necesario que nosotros estemos sujetos a las autoridades. Pero comenzamos entonces en el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, amados hermanos, nuestra responsabilidad es cumplir con todas nuestras obligaciones, ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a la ley del hombre, que cuando Dios permite que esta sea una ley vigente, ¿verdad? Cuando el hombre tiene una ley vigente es porque Dios ha permitido que esta sea. Y cuando usted no se sujeta a la ley, no se está sujetando a Dios, le guste o no le guste. Entonces, amados hermanos, allí usted tiene que pensarlo, porque la bendición viene de Dios y la maldición también. La maldición no viene del diablo, la maldición viene de Dios. Dios decide a quién bendice y Dios decide a quién le corta la bendición. Dios decide a quién abre las ventanas del cielo para bendecir y a quién se las cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie en la faz de la tierra que la pueda abrir. Y cuando Dios abre una puerta, y esto es hermoso, no hay nadie sobre la faz de la tierra que la pueda cerrar. Entonces,
Por eso es que el cristiano tiene que obedecer, no por el castigo, sino que porque conoce al Dios de quien viene toda autoridad. Y por eso nos dice, oiga esto, en el versículo 7, oiga esto, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Es decir, pórtate correctamente. Paga tus tributos, paga tus impuestos, honra a la autoridad, respeta a la autoridad, pero es que no se lo merece. Es que cuando nosotros irrespetamos la autoridad, a quien estamos irrespetando es a Dios. Y Dios merece toda la gloria y toda la honra. Aquí, de Él es el reino, de Él es la autoridad. Entonces a Él tenemos que respetar. Entonces nosotros tenemos que trascender a lo que nuestros ojos carnales ven. Porque cuando nosotros sabemos que la autoridad viene de Dios, entonces no me cuesta obedecer. No me cuesta obedecer a ese Dios que yo digo amar. Entonces, amados hermanos, es en esa obediencia que el cristiano debe vivir. En esa obediencia es que el cristiano debe permanecer, porque es por medio de la obediencia a Dios que los creyentes tienen bendición, óigame bien, bendición, gozo y poder espiritual para ser diferentes y para hacer cualquier cosa. En contra de la voluntad de Dios, usted va a tener a Dios como su enemigo. No, pero es que yo ya soy creyente, sí, pero si usted ha tomado a Dios como Señor, tiene que escucharlo. Tiene que obedecer. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Escribía un caballero y dice, y no atiendes mi palabra. ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? Entonces, yo le invito ahora que medite esto, pues, porque el mismo Señor Jesucristo escribió lo siguiente, habló lo siguiente, mejor dicho. Se los voy a leer así de corrido porque es necesario que usted entienda que el mismo Señor Jesucristo es quien se sometió, siendo hombre, oiga bien, primero la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, ¿verdad? Se hizo hombre y como hombre se sujetó a la autoridad de Dios. Le voy a leer los siguientes versículos. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice de esta manera, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre. Pero, no somos salvos por obras, pero el ser salvo implica ser una nueva persona, implica tener una nueva unión con Dios y eso nos hace ser personas obedientes. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Marcos capítulo 3, versículo 35 dice lo siguiente, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, vea por favor que se refiere a la voluntad de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? No se preocupe si no me puede seguir con la Biblia, con sus textos, sino que escúcheme por favor. Estos textos los vamos a leer a la carrera. Cuando yo quiera que usted se detenga en la lectura, yo le voy a decir, busquen su Biblia. Y fíjense, leímos en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y si usted ve en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, el mismo Señor Jesucristo. Asimismo en Juan 6:38 dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, a ser personas obedientes en relación con Dios. Ahora, hay un detalle, ¿verdad? Hay un detalle y aún como creyentes tenemos una naturaleza carnal, una humanidad caída y una mente caída que no nos permite obedecer a Dios de esa manera. Si usted quiere, por favor, busque en Romanos capítulo 7, versículo 14. Es importante que usted lea esto porque Pablo, siendo creyente,
escribió esto. Pablo intentó cumplir la voluntad de Dios, pero para él le fue realmente imposible cumplirla. Y no podía Pablo, no lograba la manera Pablo como él podía obedecer a la palabra del Señor. Así es que busque Romanos, por favor, Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15. Este capítulo de Romanos habla de la humanidad de Pablo respecto a hacer la voluntad de Dios. Y amados hermanos, damos gracias a Dios que Pablo haya escrito esto, porque de repente Pablo es fuerte para escribir y de repente dice, ¿cómo hago? ¿Y Pablo cómo era? Y aquí Pablo nos demuestra que era tan humano como nosotros y que tenía tanto peso para obedecer como nosotros. Dice, versículo 14. Estamos en Romanos 7:14, dice, porque sabemos, oiga esto, que la ley es espiritual. Y oiga lo que decía Pablo de sí mismo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, y dice el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley nunca es mala, la ley viene de Dios. El problema es mi naturaleza carnal, porque es a través de ella que yo no puedo ser y obedecer la voluntad de Dios como Dios quiere. Entonces dice el versículo 18. Oiga esto, estamos en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, y lo puedo decir yo también, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, yo quiero decirle algo. Aún los cristianos más entregados y más devotos podrán estar en la situación de Pablo y podrán entender lo que Pablo, oiga eso, lo que Pablo estaba viviendo y lo que Pablo aquí dice. Porque no importa qué tipo de persona usted tiene cerca o qué tipo de creyente o a qué persona como creyente usted lo admire. Esta persona tiene su propia lucha en cuanto a la obediencia del Señor y es parte de nuestra naturaleza caída. Nadie quiere que le digan qué hacer. Inclusive, amados, sus niños, cuando están chiquititos, no les gusta que les digan que no hagan algo. Se molestan porque ellos quieren hacer su voluntad. Esa es parte de la naturaleza caída. Inclusive, amados, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, todavía no habían caído, ellos atendían la voz de Dios. Cuando escucharon la voz de Satanás, ellos comenzaron a dudar de Dios. Y al dudar de Dios, le dieron espacio al pecado. Y entonces ellos cayeron de su estado de santidad en las cuales estaban. Y a partir de allí, esa misma pecaminosidad ha venido a la vida de los hombres y con esa pecaminosidad, mis amados hermanos, ha venido la dificultad de obedecer. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos dio una provisión y esto es importante y yo siempre lo repito y no me canso de repetirlo porque el que yo repita las cosas, aquellos que me escuchan les hace seguridad, ¿verdad? En derecho hay un adagio jurídico que dice que la redundancia es ley, es claridad, mejor dicho. Entonces se lo vuelvo a decir y el mismo Pablo dice, recuérdales que se sujeten a las autoridades. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, Dios nos muestra la provisión que nos ha dado. Y si no fuera esta provisión, amados hermanos, nos sería imposible tener cualquier idea de obedecer al Señor. Por eso es que muchas personas que no quieren del Señor, pues no se acercan, no quieren obedecer, no se acercan. Yo recuerdo hace mucho tiempo en la iglesia, predicamos e hicimos el llamado y en medio del llamado una muchachita levantó la mano y a mí me sorprendió porque o alguien levanta la mano para aceptar o no lo hace. Pero esa muchachita levantó la mano y dijo, pastor, yo quiero recibir al Señor, pero lo que pasa es que de ahí no me van a dejar ir a las fiestas y a mí me gustan las fiestas. Entonces, ella fue sincera,
Pero realmente el que tiene su mente carnal, no ha nacido de nuevo, no conoce al Señor, no quiere sujetarse a nada. Y por eso es que el hombre inmediatamente rechaza todo lo que es de Dios, porque no quiere a nadie sobre él. Piensan que la grandeza es del hombre. Entonces en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, el apóstol Pablo nos enseña por qué y a qué nos lleva el Espíritu Santo, dice versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la pasada manera de vivir, ¿verdad? Y por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y según Dios, el nuevo hombre está hecho para la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y si nosotros no hacemos uso de la ayuda del Espíritu Santo, es de más, amados hermanos. Vamos a obedecer un tiempo, pero después vamos a renunciar a obedecer. Y con la desobediencia viene también el pecado, y con el pecado viene también la consecuencia. La paga del pecado es muerte. Y usted va a querer culpar a quien sea, pero realmente fue la falta de obediencia lo que a usted no le permitió hacer la voluntad de Dios. Fíjense que en Romanos capítulo 13, volvamos al texto inicial, en el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí es cuando verdaderamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que amar no es solo un sentimiento. Aquí amar es una decisión tal cual lo es la obediencia. Ay, pastor, pero ¿y cómo voy a amar a toda la gente? Fíjense que yo hice algo que pues, yo se lo recomiendo, ¿verdad? Si les funciona. Me era bien difícil cuando el Señor decía, amad a vuestros enemigos. Porque yo decía, ¿cómo voy a amar a los enemigos? O al enemigo, o lo odio, pues, o por lo menos amor no voy a sentir. Y yo no puedo decir, vaya, pues lo voy a amar, vaya, te amo. No es así nomás. Pero entonces lo que Dios nos manda a hacer es a tener actitudes de amor para con aquellas personas con las cuales nosotros estamos teniendo problemas. Tenemos nosotros que obedecer a Dios. Tenemos nosotros que depositarnos en las manos de Dios para poder amar a aquellas, para poder actuar con amor con aquellas personas que inclusive, oiga bien, inclusive nos están haciendo mal a nosotros. La Biblia dice que haciendo eso, allá en el capítulo 12, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O en otras palabras, le va a dar vergüenza cuando alguien a quien le está haciendo mal a usted le ayuda, pues cuando quiera hacerle mal, dice el Señor, no lo digo yo, le va a dar vergüenza. O sea, usted va a poner un impedimento para que continúe haciendo el mal. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestra vida, nuestra naturaleza carnal? Ah, si me dices te digo, si me haces te hago, ¿verdad? Así como me trates yo te voy a tratar. Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos de tratar a las personas como nosotros queremos ser tratados. Pero no queremos someternos y por eso es que es tan importante que usted y yo avivemos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, mire lo que dice, por favor, oiga lo que dice y si tiene su Biblia, búsquelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Vea, este versículo dice, elegidos según la presencia, es decir, no es presencia, sino que es el conocimiento anticipado. Es algo similar a la omnisciencia, pero con la potestad de haberlo hecho Él. Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para obedecer a quién? Dice, y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, para obedecer a Cristo y para ser rociados con la sangre de Cristo. En otras palabras, si usted cuesta obedecer, yo no puedo obedecer, me mata obedecer, pues entonces tiene que rendirse a Dios. Tiene que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que le permita obedecer y para que le permita amar a todas las personas. Ya le dije, no se trata de que realmente usted va a tener un sentimiento o se va a portar como hipócrita. No, se va a portar como obediente a Dios y usted va a tener actitudes correctas para con los demás. Es increíble, amados hermanos, es increíble cómo una actitud de amor, ¿verdad? Una actitud de amor es una ayuda. No le vaya a dar un abrazo porque si lo odia, y si se odian, no le vaya a dar un abrazo porque Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Sino que tenga actitudes, ayude cuando la persona lo necesite y hasta se va a quedar con la boca abierta. Ya le he contado, creo alguna vez, que tenía un compañero en el trabajo y ya teníamos problemas a morir. Y un día, de tan enojados que estábamos, nos acercamos y casi nos topamos la nariz y nos dijimos cosas y después me acordé, no, yo estoy en el trabajo, no puedo hacer eso aquí. Y era cristiano ya, pero era nuevo en el Señor. Y entonces yo decía, no puedo seguir así, no puedo seguir así. Y entonces me recordé que la esposa de él iba a ser mamá, o sea, estaba embarazada, en poco tiempo ya había nacido el niño. Y entonces yo me acordé y me acerqué, le hablé por teléfono a mi esposa y le dije, mira corazón, andate para tal lugar. Era una tienda de ropa para bebés allá en nuestro país, en El Salvador. Y yo le dije, mira, anda y compra el mameluco. Mameluco es un solo traje de un solo cuerpo más bonito que encontré. ¿Y por qué? Me dijo, después te explico, no te preocupes. Y ella se fue a comprarlo. Y te estoy hablando, hermano, que fue hace años. Y entonces cuando me habló por teléfono me dijo, mira, me dijo, ya lo compré, aquí te tengo la factura. Costó en aquel entonces, estoy hablando, no sé ni cuántos años, más de 20 años quizás. Y me dijo, costó 175 colones, en lo que ahora $20, pero hace 20 años y en mi país era un montón. Dios mío, dije, eso fue como una inyección. Pero el siguiente día llegué yo con el regalo y estaba el fulano al fondo de la oficina y me vio caminando con la bolsa. Cuando me vio, él solo hizo para atrás su silla pensando, no hombre, hoy sí se armó aquí, porque era un poquito más alto que yo. Y entonces cuando yo llegué, él se apartó de su escritorio ya listo para pararse y le dijo, mira fulano, le dije, cuando nació mi último hijo, no sé, o sea que fue como 22 años más o menos, cuando nació mi hijo Josué, para mí fue una gran alegría. Así es que yo sé que para ti también ha sido. Así es que esto es para ti, para tu bebé. Y entonces él se quedó así, solo me dijo, gracias. A partir de ahí, amados hermanos, a partir de ahí, mejor dicho, a partir del siguiente día, cuando él abrió el regalo, se lo enseñó a su esposa, donde él me veía, porque de repente nos mandaron a oficinas diferentes, donde él me veía de lejos, decía, Mario Abelardo Chávez, mi amigo. Y alguna vez se acercó y me dijo, Mario, lo que necesites, donde lo necesites, cuando lo necesites, solo háblame. Y se acabó la enemistad. ¿Por qué? O sea, yo no lo amaba en el sentimiento de amor humano. Yo fui obediente a la palabra del Señor. Yo fui obediente a la palabra del Señor. Y yo le dije, voy a tener una actitud de amor para con él. Y el tipo cambió para conmigo para toda la vida. O sea, no se trata de sus razonamientos humanos. Se trata de la voluntad de Dios y de la decisión.
y de la decisión de obedecer. Y para eso nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo, porque como leímos hace un rato, dice que hemos sido elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado por la sangre de Cristo. Entonces, si tiene problemas con la obediencia, vaya a Dios, amados. Vaya a Dios, doble rodillas, porque si usted cree que usted como cristiano, usted puede hacer lo que le da la gana y no va a tener enojado al Señor porque usted está desobedeciendo a un impío, que probablemente sea su jefe, usted está muy equivocado. Porque si esa persona que es su jefe, aunque sea impío, ha sido puesto por Dios y Dios lo está llamando a obedecer, Así que, amados hermanos, a obedecer. Y fíjense que uno tiene que ver las cosas como Dios dice que deben de ser. Allá por el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, no lo busque, solo se lo voy a leer así a la corridita. Nos muestra, amados hermanos, nos muestra que haciendo lo bueno, oiga, lo bueno para con otras personas, es como que usted se lo estuviese haciendo a Dios. Dice, y se lo leo solo porciones, dice Mateo 25, vamos a leer versículos 35 y 36, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta, mi querido hermano, que cuando nosotros... Y dice, sigue diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el secreto para poder obedecer, amados hermanos, es pensar en Dios. Es pensar en Dios. Los hombres probablemente no se lo merezcan. Hay gente que sí impone autoridad, ¿verdad? Y que es fácil obedecer, pero hay quienes no. Mas, sin embargo, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Yo nunca he visto a Dios y le aseguro que usted tampoco. Aunque usted me diga, no, pastor, no, ahí fue la pizza, los frijoles, o no sé qué es lo que se comió, le hizo daño, tuvo un sueño, o una pesadilla, yo no sé. Entonces, pero es necesario que usted y yo, oiga bien, seamos obedientes. Seamos obedientes. Y sigamos leyendo, por favor, porque no termina así. Dice, leímos el versículo, estamos en Romanos 13, 8. Dice de esta manera, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amados hermanos, mire, usted podrá realmente aprenderse toda la Biblia, pero si usted no la pone en práctica, si usted no ora, si usted no le pide a Dios que le ayude a usted a ponerla en práctica, eso solo va a quedar como letra muerta en su corazón. Y eso lo va a hacer más culpable. Por eso es que tenemos que rendirnos al Señor. La Biblia nos llama a amar. Oiga, a amar, no a aquellos que se lo merecen, porque el mismo Señor dijo, y si ustedes aman a los que los aman, ¿y qué de bueno hacen? ¿Qué de bueno hacen? Entonces, no hay mérito en amar a los que los aman, porque eso es así. Yo amo a mis hijos, sí, pues si soy padre, claro que sí. Mis hijos me aman, pues soy su papá. Si eso es lo normal, si eso no tiene nada de extraordinario. Amar a aquellos que nos tratan mal, eso es de un hijo de Dios. Y a eso Dios nos ha llamado ahora. Y por eso es que dice, oiga bien, porque versículo 9, estamos en Romanos 13, 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
O sea, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ahí está la ley y los profetas, ahí está todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo a través de los ojos de Dios, yo amo a una persona, a todas las personas, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis hermanos en Cristo, amados hermanos, yo no voy a desear mal para ellos. Los veo a través del cristal de Dios, a través de la gracia y a través de saber que Dios me está viendo a mí. Es el que derrama toda bendición y el que puede limitar toda bendición. Entonces, si es una persona simple, un cristiano que no profundiza en su madurez cristiana, en su madurez, pues entonces, si me haces, te hago. Yo me junto con los hermanos que me demuestran cariño. Pero si no me vuelve a ver, no, ni lo vuelvo a ver. Si no me saluda, yo no lo saludo. Eso no es de un hijo de Dios. Probablemente el otro hermano está pasando momentos difíciles, pero ahí es cuando, oiga bien, Dios nos ha puesto la oportunidad de bendecir a otros. Fíjense que dice el versículo 10, Romanos 13:10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera de Juan 2:10 dice esto, se los leo rapidísimo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. También en Primera de Juan dice, el que no ama a su hermano, asesino es de su hermano y no hay vida eterna permanente en él. Entonces, amados, estamos llamados. Oiga, estamos llamados a amar y ya le dije, no espere un sentimiento de amor, sino que tiene que tener una decisión para hacer acciones, valga la redundancia, acciones de amor, llevar a cabo acciones de amor aún para aquellas personas que no nos están tratando bien. Quiere cortar esa enemistad, tenga acciones de amor para con estas personas. Y si no sirven, pues Dios lo ha visto. El que al pobre da, Jehová presta, él pagará. Entonces Dios nos va a recompensar. Amados hermanos, estamos llamados usted y yo a mejores cosas. Óigame bien, a mejores cosas. Como dice la Biblia, que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso es que este es un encargo. Oiga bien, es un encargo para aquellos que somos creyentes. Y ahora hay un detalle más. Y esto también tiene que ver con la siguiente porción de la palabra. En 1 Corintios 15:34, dice de esta manera, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay personas que no se portan bien con nosotros y muy probablemente no son creyentes. Y si son creyentes, pues son creyentes que no han madurado, ¿verdad? Y se dejan llevar por la carne. Entonces, cuando usted responde como ellos hacen, usted muy probablemente les puede estar cerrando la puerta al cielo. Porque van a decir, para ser como ese creyente no quiero hacer nada. Y allí estamos en un gran problema delante de Dios. Porque Él nos va a reclamar. La Biblia dice que nosotros debemos de preferir atarnos una cuerda al cuello, amarrada a una piedra de molino y tirarla al mar. Es decir, el Señor dice, mejor preferí morirte antes de ser tropiezo a tu hermano. En otras palabras, preferí perder. Preferí tener algo en contra, decídase a perder algo material para ganar delante de los ojos de Dios. Y Pablo le da un punto mayor a esto. Nos pone una razón. Primero dijo que no lo hagamos por causa del castigo, sino por causa de la conciencia respecto a la autoridad y respecto a tratar bien a las personas, mostrarles amor a las personas. Pero ahora nos da una razón más de peso que la conciencia y que el castigo, o que siquiera el premio. Nos da, y esto, el versículo 11, entra un tema, claro, está unido todo, pero Pablo lo une a un tema mayor. Dice así, versículo 11, y esto, oiga bien,
Estamos en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Perdón, explico esto. Pablo está llevándonos a un punto principal, ¿verdad? Porque la Biblia, el apóstol Pedro dice que la culminación de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Esa es la meta principal de nuestra fe. Entonces, nosotros no vamos siendo salvos, sino que nosotros recibimos a Cristo y somos salvos en ese momento. Pero la salvación, la perfección de esa salvación es como se encierra en la santificación. Dios nos hace justos de un solo, pero en la santificación nosotros vamos siendo santos. O sea, primero somos santos cuando recibimos al Señor, pero esa santidad espiritual nosotros la vamos trasladando a nuestro cuerpo, a nuestros hechos. Y al final, cuando Cristo nos llame, dice la Biblia que seremos transformados y vamos a estar delante de Dios con un cuerpo transformado. Entonces, cuando estemos en ese cuerpo transformado, nuestra salvación estará completa, absolutamente completa, y no habrá nada, ¿verdad? Dice la Biblia que le veremos a Él porque seremos tal cual Él es. Entonces, en nuestro cuerpo, todo nuestro ser será completamente transformado. Fíjense que nosotros ya somos salvos y tenemos una naturaleza salva dentro de nosotros que cuando Cristo nos llame, nuestra naturaleza espiritual no va a ser transformada, es la misma que ahora tenemos. Lo que va a ser transformado es nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos de esa naturaleza apoyado por el Espíritu Santo para venir y pensar lo siguiente. Dice, y esto conociendo el tiempo. Ahora, el tiempo usted lo puede ver de dos maneras. El tiempo cronos, que es el que va marcando el reloj, que es el que nos dice qué horas son, nos dice cuántos años tenemos, ¿verdad? Y es el que usted utiliza todos los días. Pero no es este el tiempo que Dios quiere que usted ponga atención. Dios está hablando aquí en un tiempo kairos, que se refiere al tiempo de las edades, de las épocas, que nada tiene que ver con enero, marzo, abril, mayo, junio, no, es el tiempo y estamos en el tiempo de redención. Desde que Cristo murió, el tiempo cambió, murió y resucitó, somos el siglo final, el tiempo final. Entonces, ahora nosotros estamos más cerca de la venida del Señor. Y entonces cuando nosotros nos portamos como las demás personas, perdemos de vista que Cristo viene, nuestro Redentor viene, está ahora más cerca y estamos en ese tiempo cuando todas las profecías ya están cumplidas, todo está cumplido, ya es evidente que la venida del Señor es inminente, que puede ser en cualquier momento, podría ser ahora mismo al terminar esta palabra, podría ser en cualquier momento. Entonces Pablo nos dice, y óigame, que esto fue 2000 años después de Pablo, o sea que ahora estamos todavía más cerca que Pablo, pero estamos dentro de la época de la redención, en la época de la venida del Señor. Entonces por esto nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. No habla de conversión, habla de activarnos, habla de movernos, habla de caminar para tener una vida diferente en el Señor. Habla de cristianos que no solamente saben que son salvos, sino que ponen a trabajar su salvación para que otros conozcan al Señor. Cristianos que no solamente saben que el Espíritu de Dios está en ellos, sino que saben que se ponen a la orden y bajo el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que nos vaya transformando en personas, que no le dejamos las cosas de transformación de carácter y de vida para mañana o el otro año, sino que las ponemos ahora en las manos del Señor para ser transformados ahora, para ser ejemplo ahora, para honrar a Dios ahora, para glorificar a Dios ahora, porque el tiempo está cerca. Dice
que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mira el versículo 12, por favor. La noche está avanzada. Quiere decir, cuando habla de oscuridad o de tinieblas o de noche, habla del tiempo, del pecado del hombre, del tiempo, del gobierno de Satanás. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, que el tiempo cuando el hombre va a pecar a sus anchas está terminando. Cristo viene a tomar posesión de lo que es de Él. Entonces los cristianos tenemos que estar despiertos, tenemos que estar con nuestro corazón, con nuestra mente espiritual despierta a obedecer la voz de Dios. No podemos tener enemistades por caprichos, no podemos perder almas por situaciones mundanas, sino que por el contrario, tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón, tenemos a veces que perder para que esta persona conozca del Señor, porque lo que perdemos en una relación, lo vamos a ganar con Dios y Dios nos va a recompensar. Eso sin hablar que tenemos un galardón, el cual es de nosotros. Entonces dice, oiga esto, la noche está avanzada se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es decir, cámbiese. Cuando usted va a dormir, usted está vestido de una manera, ¿verdad? Algunos se ponen pijama y algunos no se ponen nada. Como sea, usted se va a dormir como usted quiera. ¿Por qué? Porque va a dormir, va a su cuarto, ¿verdad? Va a su alcoba, va a su habitación, en su cama, envuelto a dormir. Pero cuando suena la alarma, cuando viene el día y usted tiene que salir, muy probablemente usted no sale como está acostado. Usted sale, lo mejor sería que se bañara, ¿verdad? Pero como sea, usted se levanta y sale y se cambia como debe actuar allá afuera, ¿verdad? Entonces, aquí nos están recordando, vistamos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Dice, la noche está avanzada, el tiempo de Satanás está terminando y ¿sabe qué? Satanás lo sabe y nos quiere engañar que se le está postergando y que el mundo está en su apogeo y va a crecer y va a crecer y va a crecer y aquí nada va a pasar. No, este mundo sigue progresivamente todos los hechos que Dios determinó para ellos. No pierde el tiempo juzgando al mundo. Usted no es juez, usted no es juez. Si usted quiere hacer algo, hable de Cristo. El pecado, amados hermanos, qué tremendo es. Vaya, yo puedo señalar el pecado a alguien, pero para señalarlo tengo que señalar los míos también. El mismo Señor Jesucristo nos dijo eso. Entonces, en lugar de señalar sus pecados, yo tengo que hablar de la gracia de Dios y del deseo de salvar a estas personas. Entonces, en ese sentido, el mismo Señor nos dice en el versículo 3, andemos como de día. ¿Y cómo se hace de día? ¿Cómo se anda de día? Honestamente. Si toda la gente lo está viendo, usted se porta bien. Usted habla bien. Si de repente le digo, vaya, ok, le voy a prestar el micrófono, hable. Ay, ahí comienzan ustedes a hablar. Hay personas que hablan malcriados y todo eso, da risa, pero después dicen, no, qué vulgar. Se ven ellos bien, como dicen por ahí, bien cool, bien lo que sea, pero no. Es ofensivo, es denigrante. Entonces, cuando nosotros nos vestimos así como el mundo, no estamos preparados para ese tiempo que viene ya. Cristo viene. Cristo viene ya. Y después dice, andemos como de día honestamente. Y vea lo que dice aquí, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas ni envidias. ¿Por qué hace esta referencia el apóstol Pablo? El pueblo romano es uno de los pueblos más lujuriosos y más metidos en problemas pecaminosos que ha existido. Eran idólatras a morir y casi todas las idolatrías tenían que ver con
con orgías, con problemas, con situaciones sexuales y con glotonería. Ellos bebían y comían, e inclusive dentro de los lugares donde ellos hacían sus fiestas, habían lugares donde los hombres que ya estaban topados de alcohol y de comida iban a vomitar, y vomitaban y medio se lavaban y volvían a la fiesta a seguir comiendo y a seguir tomando. Y luego, cuando se sentían mal otra vez, iban y vomitaban, y todos vomitaban en el mismo lugar. Entonces, por eso Pablo dice, ya no es tiempo de eso, ya no es tiempo de glotonería, ya no es tiempo de esas borracheras, es tiempo de cambiar. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, dice el Señor, para los deseos de la carne. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ya el capítulo 4 nos habla del arrebatamiento, pero el capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente: si usted lo tuviera en sus manos a la Biblia, sería mucho mejor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 en adelante, dice de esta manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, como en algún momento quiere decir este mundo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, oiga esto, y hablo con los creyentes que me escuchan, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Yo recuerdo que cuando habla de noche se habla del poder de Satanás, y del día el poder de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amados hermanos, Dios espera de sus hijos lo mismo que Él ha hecho por nosotros. Cristo vino y entregó su vida por usted y por mi persona, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera, mi querido hermano, usted y yo estamos llamados a tener ese mismo sentir. Muchas veces nos va a tocar perder, perdonar y hacer cualquier otra cosa para estar bien, para poder mantener una relación con las demás personas, con tal de mostrarle ese Cristo que le salvó a usted y me salvó a mí. ¿Cuánto costará a los ojos de Dios un alma? Le aseguro, mi querido hermano, que no tiene precio. Tanto no tiene precio que Jesucristo vino a morir por cada alma, por cada persona. Y por eso es que la conversión ahora ya no es por ciudades, ni alguien dice que Centroamérica para Cristo, América para Cristo. Eso no funciona así. La conversión es personal e individual. Quisiéramos que a veces las familias se convirtieran completas, pero muchas veces la esposa se convierte, el esposo no, o viceversa, y los hijos, más cuando son adolescentes, se quedan así como, no me parece. Y vemos nosotros. Entonces, Dios va a actuar en la vida de cada uno, y en su momento todos vendrán al Señor. Pero para que eso pase, y para que las personas no tengan tropiezo delante del Señor, usted y yo tenemos que vivir como en la luz, honestamente y amando a las personas. Y le recuerdo, mi querido hermano, amar a nuestros enemigos y amar a todas las personas no es tener un sentimiento. Ese sentimiento lo va a crear después el Espíritu Santo. Es tener acciones de amor, viendo a las personas, viendo a cada uno de ellos como
como la creación de Dios. Yo recuerdo que había una alabanza viejísima, no me recuerdo ni dónde la oía: yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Dios, yo te amo en el amor del Señor. No porque se lo mereciera, ni por otra cosa más que porque Cristo me lo pidió. Me pidió que amara a todas las personas, que me sujetara a las autoridades, que viviera como de día y no de noche, y que me comportara así, honestamente, pensando que la noche está terminando, el gobierno de Satanás está terminando, y el día ya viene, ese día que Cristo, nuestro Salvador, vendrá por su iglesia. No por los amigos de los cristianos, no por los que asisten a una iglesia, no por los que se vistieron de uniforme, se pusieron uniforme como servidores dentro de una iglesia, sino por aquellas personas que verdaderamente han nacido de nuevo. Por eso es que esta noche es muy importante saber si usted ha nacido de nuevo. Yo en esta noche, como no le conozco a usted, algunos probablemente sí, a otros no, yo quiero invitarlo a que en esta noche usted dé un paso de fe y reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Antes de orar por todos, yo quiero invitarlo a que reciba a Cristo en este momento como su Señor y Salvador personal. Repita esta oración sencilla, que yo sé que si lo hace con mucha fe, esta noche usted conocerá a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar y permítame orar por cada uno de ustedes. Padre Celestial, buen Dios, queremos en este momento, Padre, darte las gracias por la palabra que nos has traído en esta noche, Señor.